Ya estamos aquí, un día más, en Mejor Cada Día. Gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a hablar acerca del mal diseño o el diseño del mal. En un programa anterior pudimos conversar acerca del diseño inteligente. Un tema apasionante, pero tanto si hubo diseño inteligente como si no, ¿de dónde ha salido el mal? ¿Por qué existe? ¿Es necesario? ¿Durará para siempre? Son preguntas que seguramente todos nos hemos hecho alguna vez, ¿verdad? Enseguida nos adentraremos en el tema, pero antes vamos, como siempre, a nuestro espacio de opinión pública. Bueno, pues el mal va en la persona, en las personas que por razones de poder y de alcanzar cuotas de dinero, pues llegan a ejercer el mal, lo mismo que también las hay que ejercen el bien. El bien y el mal para mí son intereses. Es decir, yo lo que es bueno para mí irremediablemente va a ser malo para otra persona en otro momento, en otro lugar. Es decir, está claro que hay que intentar llegar a complacer a todo el mundo, sin embargo no puede existir bien sin mal y no se puede hacer el bien sin hacer el mal, por lo tanto todo lo que es bueno para una persona será relativamente malo para otra. Es el antónimo del bien, por definición. El mal sale de las personas y lo ejecutamos como tal cuando nos interesa. La estrella grande se come a la pequeña y el agujero negro se traga toda la materia, es decir, la naturaleza hace por sí misma, crea sistemas por los cuales unos ganan a los otros o unos se alimentan de los otros. El mal no nace del ser humano como conciencia de ello, es decir, ya estaba ahí, pero de facto nosotros le ponemos un significado porque tenemos esta especie de conciencia, por lo cual de repente tenemos significados de malo o bueno cuando en realidad simplemente estamos solventando nuestros intereses. Del bien. No queda más remedio. Si antes del Big Bang no existía absolutamente nada, todo lo que viene después del Big Bang está creado de ahí. No me parece necesario, pero no dejará de existir mientras que la codicia, la envidia, el egoísmo de las personas quieran alcanzar cuotas que nos llevan pues a ejercer el mal. Claro, por supuesto, es como la pobreza, no existen ricos sin pobres, suerte sin no suerte y por supuesto no existe el bien sin mal, son dos partes de la misma moneda. Las ecuaciones de segundo grado, por ejemplo, tienen siempre dos respuestas, una positiva y una negativa, o puede tener dos negativas o dos positivas. Y son matemáticas, todo está regido por las matemáticas, nosotros somos matemáticas. Imposible, porque si no hubiese mal, tampoco conoceríamos el bien. La gente que vive actualmente en la Tierra vive muy deprisa y no se dan cuenta de que para erradicar el mal, por ejemplo, lo que tenemos, ese tipo de labor social, política, educacional que hay que hacer se extiende durante siglos o incluso milenios para poder llegar a una sociedad realmente estable en esta línea. ¿Se puede erradicar el mal por la vía en la que vamos hoy? No. No, imposible. Mientras haya seres humanos va a haber mal, porque el mal va intrínseco con el conocimiento. Y mientras haya conocimiento habrá bien y mal, habrá buen comportamiento y mal comportamiento. En el momento que desaparezca el ser humano, desaparece el mal. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy, María José López, bióloga y profesora del Colegio Adventista de Sagunto. María José, muy bienvenida a nuestro programa. Un verdadero placer contar contigo hoy y compartir este tiempo de televisión. Es un placer volver a estar otra vez aquí con vosotros. Hablamos anteriormente de diseño inteligente, ahora mal diseño o diseño del mal. Para empezar, ¿existen evidencias en la naturaleza de que efectivamente hay algo que no está bien diseñado? Claro, como has dicho en otro tema que hablamos del diseño inteligente, y esto no les ha gustado mucho a los que apoyan la teoría de la evolución. Por tanto, ellos piensan si encontramos evidencias de que hay un mal diseño, pues podemos rebatir un poquito esta teoría. Así es que se trata de buscar esas imperfecciones en la naturaleza para ver que ese diseñador, si existe, no sería tan inteligente. Entonces ellos lo atacan mediante dos formas. Una hablando de la imperfección, que nosotros hemos llamado mal diseño, y también de esas estructuras que parece que estén diseñadas hacia el mal. Entonces, ¿encontramos en la naturaleza ese mal diseño? Sí,
parece ser que sí, lo encontramos. Y también estructuras que parece que estén diseñadas solo para atacar, para envenenar o para matar. Existen, por tanto, esos órganos vestigiales que muestran que existen imperfecciones. A eso también se agarran mucho los partidarios de la teoría de la evolución, pero para los que creen en esa teoría del diseño inteligente, ¿cómo es posible que exista un diseñador que aparentemente haya podido cometer errores? Bueno, Michael Behe sí que dijo que existen esas estructuras para poder hacer el mal. El problema es que no solo es que existan esas estructuras, sino lo que nosotros llamamos órganos vestigiales es, ¿realmente son vestigiales? Porque Behe dice que lo que para nosotros hoy no sepamos lo que significa, no quiere decir que no tenga una función. Entonces, ¿a qué llamamos órganos vestigiales? Según los evolucionistas, son órganos que han quedado como resquicio de una evolución. Por ejemplo, tenemos el último hueso, que es del coxis, que parece ser que solo nos da problemas cuando nos caemos, porque puede desestabilizar un poquito la columna vertebral y darnos ese tipo de molestias. Ahora, ¿es un órgano vestigial que a nivel de la evolución hemos ido perdiendo la cola y se nos ha quedado ahí como un vestigio? Pues hoy en día se sabe que tiene una gran función, la de sujetar los músculos y poder tener una posición sentada sin tener molestias ni nada. Tenemos el apéndice, que también parece que es un órgano vestigial. Sin embargo, hoy también se ha demostrado que tiene una función. Entonces, lo que nosotros llamamos órganos vestigiales, a lo largo del tiempo, se ha descubierto que no son tan vestigiales. En cualquier caso, ¿qué explicación científica dan los defensores del diseño inteligente a esos órganos vestigiales? Sí, ellos lo que tratan es de ver que de una lista muy grande de 100 y pico órganos que estaban catalogados como vestigiales, solo hay un puñado de ellos. De hecho, algunos llegan a decir que casi ninguno, porque se han ido descubriendo función de ellos. El único caso que tal vez no tengan una gran función son las muelas del juicio, ¿no? Que las muelas del juicio, como sabemos, parece que no tengan espacio para que puedan crecer y cuando salen, ya salen inclinadas y nos dan esos problemas. Hay autores, que tampoco es que aquí puedas llegar a demostrarlo científicamente, pero piensan que según la Biblia antes éramos personas más grandes y tal vez nuestra mandíbula también tendría un tamaño mayor y esas muelas tenían su función como las otras. Pero al ir reduciéndose la mandíbula, esas muelas ya no tienen espacio y ahora salen de esa forma. Tal vez sea así, porque por el resto nosotros tenemos casi todo ya hoy definido de esos órganos que hemos llamado vestigiales, como hemos dicho, una funcionabilidad. Ahí existe una parte del cuerpo, como es el ojo, que es muy complejo en sí mismo, que esto también impactaba de alguna forma al propio Darwin. También algo relacionado con las células de la propia retina, que están giradas a un lado u otro. ¿Se puede considerar esto también imperfecciones? Sí. Darwin, en lo que se sabía en su época y lo que él conocía, el ojo le daba muchas preocupaciones, ¿no? Para hablar de, según su teoría de la evolución, cómo habría evolucionado para poder tener una visión real. Hoy en día han cogido el ojo y al hacer un estudio se dan cuenta de que en la última capa del ojo, que es la retina, tiene unas células que se le llama conos y bastones. Los conos, cuando incide la luz, resulta que se activan y podemos ver en visión, mientras que los bastones no necesitan ser activados por la luz y, por tanto, si no tuviéramos conos y solo tuviéramos bastones, podríamos ver, pero veríamos en la línea de la gama entre el blanco y el negro. Pues han descubierto que cuando la luz incide en la retina, resulta que estas células, los conos y los bastones, en vez de estar orientados hacia la incidencia de la luz, están justos enfocadas al revés. Y entonces piensan, eso no es un diseño inteligente, porque ¿qué diseñador puede crear estas estructuras que las coloca al revés? ¿Qué ha pasado? Que con más investigaciones han descubierto que estas células a lo largo del día lo que hacen es producir unas sustancias que son sustancias de desecho, de manera que si no estuvieran giradas, a lo largo del día iríamos perdiendo visión y veríamos peor. Solo cuando descansamos estos desechos los eliminamos, de manera que ni mucho menos es nada un diseño imperfecto, es al revés, un diseño muy perfecto porque así eliminamos sustancias de desecho que estas células producen y de forma que podemos seguir viendo a lo largo de todo el día. En la época de Darwin, entonces, en el siglo XIX, la forma de pensar era que Dios lo había hecho todo bueno, pero que lo que nos podría parecer malo, al final termina siendo bueno. Sin embargo, Darwin se da cuenta de que no era así. ¿Cómo se explicaba el mal en esa época? Es importante saber un poco el ambiente cultural de esa época. Y la verdad es que Darwin conocía muy bien a Paley, sobre todo el diseño inteligente, y él era creyente en esa época.
Pues ellos pensaban que no tanto por el origen, sino que el mal que para nosotros es mal, no debería de ser mal. De hecho, había un autor, William Kirby, que él decía que la existencia de, por ejemplo, los piojos, que es algo muy molesto para nosotros, existe para que seamos pulcros, nos limpiemos y llevemos un buen aseo y no puedan existir. Si existe algo que te parece que es malo, es porque lo estás viendo negativo, pero en realidad, si Dios es perfecto y ha hecho las cosas buenas, tiene su lado bueno. Los leones, si matan a sus presas, matan a la presa que es más débil. Por tanto, en realidad, si hay alguno que está enfermo, que tiene algún problema o que no corre tanto, le está haciendo un favor, porque moriría lentamente, con más sufrimiento, y el apretón de su propia mandíbula hará que muera de una forma rápida y mejor. Todo veían como que tenía un lado positivo. Entonces, claro, Darwin en esa situación y en esa circunstancia se va con el Beagle a dar 5 años una vuelta alrededor de todo el planeta Tierra, y lo que ve son unas muestras de ferocidad, de muerte, que no le convence esa explicación que en su momento había. ¿Qué le pasó, por tanto, a Darwin? Si era creacionista, ¿por qué cambió de pensamiento? Por esta situación precisamente. Él, cuando fue alrededor de todo el planeta Tierra, vio cosas maravillosas, vio una gran cantidad de seres vivos que no se imaginaba. Por tanto, viniendo de una teoría, en este caso fijista, que las especies son fijas e inmutables, tal cual como Dios las había creado, él ya ve que hay tanta variedad de la que más se imaginaba. Pero es que encima lo que ve es que hay mucha crueldad, estructuras diseñadas para matar, vio parásitos, vio muerte, vio competencia, depredación. Eso no lo podía haber creado un Dios. Y ahí fue donde él dejó de pensar y de creer en Dios. Lo que Darwin dijo, esa microevolución, hoy en día los creacionistas estaríamos de acuerdo, porque vemos que aparecen estructuras nuevas, que es la especiación, pero acaba siendo el mismo individuo. Pero Darwin tuvo que extrapolar eso que él observó, esa investigación que él obtuvo, para pensar, si elimino a Dios, ¿cómo puedo explicar entonces la presencia de todos los seres vivos? Pues tal vez a lo largo de muchos años, que yo no soy capaz de poderlo observar porque son millones de años, han tenido que evolucionar para llegar a obtener todas las estructuras de una única célula. Y así no tenía que pensar en ese Dios que para él en ese momento le resultaba muy difícil pensar que un Dios de amor pudiera crear esas estructuras por tanta crueldad que él vio. En todo caso, ante esos engaños, la muerte, las luchas, ¿qué reflexiones últimas hace Darwin? Yo me gustaría, si no os importa, poderlas leer literalmente, porque las reflexiones son bastante buenas. Él dice en 1844, 4 años después de emitir su libro de El origen de las especies, es degradante que el creador del universo sin número haya dado origen mediante actos individuales de su voluntad a las miríadas de parásitos y gusanos rastreros, que exista un número de animales que pongan sus huevos en las carnes y entrañas de otros seres vivos, que haya animales que vivan con crueldad e incluso que se recreen en ella. ¿Cómo puede ser que un Dios tan bueno haya creado este tipo de criaturas? Admite. Él lo dijo esto a un amigo suyo en una carta que escribió. No logro ver tan claramente cómo otras personas, y bien que me gustaría hacerlo, pruebas de la existencia de un designio, un diseño y de bondad a nuestro alrededor. Me parece que existe demasiada miseria en el mundo, en la naturaleza. No consigo convencerme que un Dios benefactor y omnipotente pudiera haber creado intencionadamente los ineumónidos para que se alimenten en los cuerpos vivos de las orugas, o que un gato juegue con el ratón hasta que se lo coma. No puedo aceptar un Dios así. Y en otra carta acaba diciendo: ¿qué libro podría escribir un capellán del diablo acerca de los torpes, derrochadores, insensatos, rastreros y horriblemente crueles trabajos de la naturaleza? Fijaros qué vocabulario está utilizando en esta parte. Y acaba diciendo: prefiero creer que no hay un Dios, prefiero creer que es una evolución por el azar que ha hecho esto. Según la ideología de su época, era lógico que acabara pensando en esto, porque en su época tenían muchas ideas creacionistas, pero que eran falsas, erróneas. Y Darwin, cuando observa todo esto, acaba diciendo: no quiero creer en un Dios así. Por todo lo que he visto, no hay ninguna explicación que me pueda decir que un Dios que lo ha creado todo tal cual como yo lo veo, sea un Dios de amor. Seguimos adelante, mejor cada día, hoy con un tema realmente apasionante. Mal diseño o diseño del mal, con María José López, es bióloga y profesora del Colegio Adventista de Sagunto. María José, ¿se puede explicar o definir desde la ciencia el mal?
Es muy difícil explicar el mal. Si cuesta a veces explicar el bien, el mal a veces es más complejo. Ha habido muchos autores a lo largo de la historia que han intentado ver de dónde surge ese mal, y ni por distintas teorías como la teoría de la evolución es fácil, en este caso, pues poderlo explicar. Autores científicos que son creyentes, claro, al ser creyentes tienes una base bíblica donde te pueda explicar dónde surge el origen. De hecho, para los evolucionistas es muy cómodo decir que muchas veces esas estructuras, como son para matar o para hacer daño, ha sido fruto de la evolución, de la propia selección natural, que por el azar, que esto es también un poco complicado, pero han ido apareciendo y han ido ayudando a los seres vivos a sobrevivir a lo largo de toda la historia. Pero un diseñador que haya hecho esas estructuras apostas para matar, como se pueden observar, es más complejo. El origen a nivel científico, según cojas una teoría o otro paradigma, nos va a costar más explicarlo. A nivel científico lo podemos hablar por selección natural y supervivencia, sobre todo tomando la teoría de la evolución. A nivel creacionista lo puedes explicar como pone en la Biblia, que un enemigo ha hecho esto. Hay una parábola donde habla de un sembrador y que está sembrando y que de repente pues aparece también el enemigo sembrando cizaña. Y cuando aparece el trigo, pues también aparece la cizaña. Entonces, un enemigo ha hecho esto, todo lo que vemos en la naturaleza, tanto por causa de la desobediencia a Dios, en la naturaleza, en los seres vivos e incluso en el hombre. ¿Tendría sentido, por tanto, que el diseñador de un universo perfecto hubiera creado el mal? Claro. Ahí nos olvidamos, Darwin se olvidó de Génesis 3, porque leyó Génesis 1, que todo era perfecto, Génesis 2, pero cuando llega a Génesis 3, donde se explica el origen del pecado, parece que se le olvidó. Y ahí lo explica, como hemos visto. Si hablamos de que hay el bien y que existe Dios, tiene que haber un enemigo. Y el enemigo es el que hizo esto. Nosotros, a entrar en su juego y caer en ese pecado, en nuestra tierra vemos las consecuencias que hay. ¿Cuáles son esas principales consecuencias del mal para el mundo y para nosotros mismos? Sí, podemos ver que sobre todo es una actitud. Esa es la principal consecuencia. Nosotros podemos tener estructuras como mi mano, que puede ser pues casi una estructura buena para poder agarrar, para poder coger, para poder hacer muchos movimientos. Pero yo puedo coger con la mano y tener pues una conducta mala y poder pues pegar y hacer cosas que no debería. Entonces, sobre todo el pecado no es tanto por el origen de esas estructuras, sino que es más el cambio de nuestra conducta. Entonces yo creo que el pecado trae todo lo que todos sabemos, de la mentira, del egoísmo, y en la naturaleza lo vemos. Vemos cómo los animales engañan, porque Darwin lo observó. Darwin estuvo viendo cómo habían estructuras para matar, pero también no somos solo los humanos los mentirosos. Hay animales que se camuflan. Por ejemplo, las luciérnagas emiten luces para contactar con el macho y la hembra, y hay otras que son carnívoras que emiten la misma luz para que venga el macho y entonces la comen. O la mantis, ¿no? Como cuando está en proceso de cópula, pues se rompe la cabeza del macho y se alimenta. Y animales que cogen estructuras que imitan a algo y luego lo que hacen es engañar para poder, en este caso, alimentarse y sobrevivir. Entonces, las estructuras están. Ahora, la conducta también tiene que ver mucho. Esas estructuras podrían estar, pero para hacer el bien, pero si están para hacer el mal, entonces es cuando nos parece que es un diseño imperfecto, diseñado exclusivamente para hacer el mal. ¿Cómo explican entonces estos científicos creacionistas esta aparición de estructuras que luego revierten en mal, como el veneno de animales? Esa explicación es, como te estaba comentando un poquito, por la conducta. Vamos a poner un ejemplo a ver si queda más claro. Yo tengo una alimentación que mi propia digestión la hago interna, entonces tengo que segregar unos jugos gástricos. Si yo cogiera mis jugos gástricos y los pudiera sacar con una jeringuilla e inoculárselo a una persona, la mataría, porque hago una digestión interna. Eso es lo que hacen algunos animales. Por ejemplo, la serpiente no tiene unos dientes para poder masticar a su presa y lo que necesita es inyectar con sus colmillos un veneno para que esa digestión fuera de su cuerpo se vaya haciendo, se vaya ablandando y después la pueda tragar ese alimento y pueda, en este caso, ir pues poco a poco absorbiendo todas las sustancias nutritivas de esa presa. Si la serpiente no se alimentara de ello, no tendría que ser venenosa si no nos atacara a nosotros, ¿no? Por ejemplo, si en vez de coger un animal tuviera que alimentarse de una manzana, haría exactamente lo mismo, pero no lo veríamos como una estructura tan peligrosa. Yo veo las estructuras de un águila, que es carnívora, las garras, el pico, y es perfectamente carnívora. Y puedo pensar que es una estructura para matar y para alimentarse. Pero yo veo luego las garras y el pico pues de un loro, de una cacatúa, y perfectamente en un picotazo me pueden partir un dedo y pueden ser igual, sin embargo no lo son.
O, por ejemplo, en el león vemos unas garras y unos dientes que son como exclusivamente diseñados para matar. Pero luego vemos, por ejemplo, en un gorila que tiene también unos colmillos enormes, pero es para partir en las cañas de bambú o para poder, en este caso, pues coger ciertos alimentos que suelen ser vegetarianos. Entonces, el hombre muchas veces ve diseño porque la conducta de los animales han cambiado, pero no quiere decir que sean diseñadas para hacer el mal. El pecado ha hecho que nuestra conducta se desvíe hacia el mal. Como científica y educadora, ¿crees que la educación es una solución para el mal? La solución para el mal, según la Biblia, está, pues, cuando Dios venga podrá erradicar todo ello. Es difícil erradicar el mal, porque forma parte de la naturaleza y de nuestra forma de vida también. La conducta ha cambiado en toda la naturaleza, de manera que para mí es impensable cambiar toda la actitud de todos los seres vivos. El león tiene que matar para poder alimentarse, porque en este caso es carnívoro y lo necesita hacer. Entonces, ese cambio yo no lo veo ahora, hasta que, como pone a la Biblia, pues cuando Dios venga se podría erradicar. Y como científica y creyente, ¿efectivamente crees que se podría erradicar definitivamente ese mal, que existiría una solución definitiva? Como creyente, en la Biblia lo pone en Isaías. Puedo leer un texto donde pone que el lobo morará en el cordero, el oso conviviendo con animales carnívoros, de manera que la depredación va a dejar de existir, pero esos animales van a poder estar en la tierra nueva. Esto lo encontramos en Isaías 11:6. Habrán animales carnívoros que convivirán juntos unos a otros. Eso quiere decir que la conducta que hoy vemos no estará. Yo creo que los diseños que vemos hoy en día puede que esté, porque el enemigo no creo que sea capaz de crear. Puede manipular, pero no crear estructuras nuevas. Lo que pasa es que todas las estructuras que hoy vemos que parece que estén dedicadas a hacer el mal, en ese momento no serán para el mal, serán pues para su propia supervivencia, alimento, etc. Entonces, como creyente, pues viendo un poquito esto, sé que cuando Dios venga tengo la esperanza de que todo este mundo cambie y que finalmente todo ese mal y el pecado que existe en este planeta Tierra pueda finalmente dejar de existir. Interesantísimo el programa de hoy. Sin duda, el mal tiene notables e indeseables consecuencias en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. Por ello, millones de personas deseamos que termine pronto y tratamos de luchar activamente contra él, sembrando amor, bondad, solidaridad y esperanza. Muchas gracias, María José López, profesora, bióloga. Estás ejerciendo tu actividad docente en el Colegio Adventista de Sagunto. Ha sido un verdadero placer estar contigo, poder haber hablado de este tema tan apasionante relacionado con el origen del mal y sus soluciones. Hasta una próxima ocasión. Gracias a vosotros por haberme invitado. Bien, amigos, vamos en estos momentos a ver el resumen de las principales ideas del programa. Esto es En pocas palabras. La inteligencia es anterior a la vida. Hay un diseño complejo con propósito y finalidad. No haber descubierto el uso de una estructura no significa que ese uso no exista. Si existe Dios, no podemos ignorar la existencia del mal y su origen según Génesis 3. Con la entrada del mal se produjeron muchos cambios en ese diseño perfecto. El mal cambió el funcionamiento de la naturaleza y la conducta de los seres vivos. La solución definitiva al mal trasciende al ser humano, pero podemos ejercer el bien. Con estas interesantes ideas finales nos despedimos por hoy. Les recordamos que tienen a su disposición la web hopmedia.es, en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta y, por supuesto, la página web quecurso.es, donde encontrarán interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas, pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día, al correo electrónico hola@hopmedia.es. Nos vamos, pero ya saben, les esperamos en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto.